Padre buscaba a quien viniera a Los Ángeles y no encontró a nadie. Jesús, ¿por qué tenía que venir a pagar el precio por nosotros? Y ya nosotros conocemos la palabra, sabemos de Él y no entendemos. No entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque todavía no nos ha llegado el momento más duro. Cuando tenemos el lazo aquí hasta el cuello, es cuando clamamos a Dios en verdad. Cuando clamamos, Padre mío, sácame de este tormento, sácame de esta aflicción. Cuando uno mismo se ha buscado esos problemas. Cuando uno mismo, sabiendo que no nos debemos meter en problemas, lo hacemos. Y yo le digo a mi esposa, nos acordamos de Dios cuando ya estamos en el último momento. Y clamamos a Él, lloramos, le suplicamos, pero Él es un caballero. Él inclina su oído y escucha y nos saca de ese problema. Pero ¿qué hacemos cuando ya nos sacó de ese problema? Nos olvidamos de Dios y volvemos a hacer lo mismo, vez con vez. Yo le digo a mi esposa, es como cuando una llanta del carro se poncha y usamos un jack para levantar el carro y cambiar la llanta. Así también somos nosotros en ocasiones con Dios. Nos saca de ese problema y lo guardamos en un rincón por ahí. Y cuando viene otro problema nos acordamos de Dios. Cuando nosotros tenemos que andar al 100% con Dios. No el 99%, el 100%. Y en algunas ocasiones, hermanos, miramos los problemas y en lugar de apagar el problema, le arrimamos más leñita para que se haga la lumbre más grande. En lugar de ayudarnos unos con otros, a veces en lugar de ayudar al hermano o la hermana, la hundemos más. Cosa que no se debe hacer. Porque Dios pagó el precio tanto por el bueno como por el malo. Pero depende de cada uno a dónde quiere ir. Porque Dios ama a todas las almas, pero no ama el pecado. Dios quiere que se arrepientan, que nos limpiemos de todas esas cosas, que saquemos todo eso a un lado. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea salva y lleguemos a la presencia de Dios. Jesús pagó el precio por toda la humanidad. Él no hizo discriminación con nadie. Él pagó el precio por todos. Nosotros a veces hacemos distinciones de hermanos o de personas. Y así no es el Evangelio de Dios. Así no es lo que Cristo vino a inculcarnos. Así no es lo que Cristo vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos el amor para unos con otros, el ayudarnos unos con otros. Él vino a servir. ¿Y qué hacemos nosotros a veces?
nos servimos en lugar de nosotros servir. Y nos servimos de muchas cosas que no debe de ser así. Debemos servir, ayudarnos unos con otros. No nomás el mandar y el hacer, no, sino debemos servirnos unos con otros y ayudarnos. Porque eso vino Cristo a enseñarnos. Y el Padre buscaba entre los ángeles y no encontró a ninguno. Y ya Jesús andando allá en el cielo con los ángeles. Eso lo dice en Salmos. Puede encontrar todas esas citas en Salmos 22 y Salmos 69. Si usted lee esos salmos, ahí le va a decir, Él ya estaba allá. Y le dice, mas tú que quisiste enviarme, pero tuvo que ser enviado por medio, el Espíritu Santo vino y moró sobre María. Jesús no podía bajar, abrir los cielos y bajar y decir, aquí estoy, yo soy Dios. No, si así todavía no creemos y lo crucificamos. Nosotros lo volvemos a crucificar cuando pecamos, porque ya Él murió en la cruz del Calvario, pero con nuestros actos lo volvemos a crucificar. Hay algunos versículos que dice que su corazón le duele. ¿Por qué? Porque pecamos y sabiendo su palabra y seguimos pecando. En Isaías 53, ahí nos va a decir, nos dice todo lo que Él pasó, sus aflicciones, todos nuestros dolores que Él se llevó, nuestras cargas, sin tener Él por qué. Y aún así todavía, cuando lo bajaron de la cruz, que estuvo ahí 3 días y 3 noches, supuestamente ahí donde estaba el sepulcro, pues Él no estaba ahí. Él tuvo que bajar, descender a lo profundo, al Hades, y agarrar las llaves y subir. Por eso cuando en Apocalipsis le dicen, ya no llores más, ya está aquí el Cordero, el que fue inmolado, el que fue crucificado. Él es el digno de abrir esos sellos. ¿Por qué? Porque no había nadie más que lo hiciera, solamente el que fue crucificado, el que murió por usted y por mí. Todo eso el Señor me ministraba. Y también, hermanos, donde nos habla en Jeremías, en Ezequiel, sobre los pastores, el cargo que cada pastor tiene. Es un cargo pesado, pero no quiere decir que ellos ya también son salvos, no, porque también van a ser juzgados, así como usted y como yo. También van a estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vamos a presentar ante Dios? Echándole la culpa a un hermano, a una hermana. Decirle, Señor, por esto, por aquello. No. Toda la salvación va a ser personal. Y Él fue digno de abrir esos sellos, de desatar todas las cosas, y toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya. Por eso, hermanos, cuando usted tiene aflicción y clama a Dios de todo su corazón, Dios le escucha.
Dios no ha ensordecido su oído para no escucharlo. Le estoy hablando todo esto porque todas las aflicciones que tenemos nosotros en nuestro caminar, tenemos y podemos con esa libertad clamar a Dios. Decirle, heme aquí, Padre, mira cómo estoy. Este problema te lo entrego, pero no volverlo a tomar, dejárselo ahí. Porque a veces lo entregamos a Dios y se lo quitamos. Lo volvemos a tomar. Y así no es con las cosas de Dios. O a veces queremos nosotros mismos solucionar el problema, pero no es con nuestras propias fuerzas. Nosotros somos ricos porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño del oro y la plata. Es necesario en este mundo el dinero, lo necesario. Y cuando Dios nos da más, ser nomás administradores de las cosas de Dios. Pero sí es necesario, porque todo es con dinero aquí en este mundo. Pero ya en la presencia de Dios, todo eso va a ser vanidad. No va a servir de nada. El celular es indispensable para una llamada de emergencia. El otro día fui al hospital con mi esposa y estaba sentado y llegaron pues al hospital muchos, ¿verdad? Y lo primero que hacen es se sientan al celular. ¿Qué pasa con el celular? Se olvidan de todo lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque están agachados ahí, no se dan cuenta de nada. Le digo a mi esposa, no cabe duda que el enemigo sabe cómo trabajarnos, cómo sabe distraernos de las cosas de Dios. Y el celular es una arma muy poderosa para él, porque ahí están todas las redes sociales, ahí están todas las informaciones. Y yo les digo a mis hijos, tengan cuidado, porque nomás lo abren y le preguntan al celular, ya nomás falta que el celular les hable, aquí está la dirección, aquí vete por aquí, y ya lo hacen. Tengamos mucho cuidado con todas las cosas que están sacando, porque cuando estemos en la presencia de Dios, allá no hay nada de eso. No hay nada de celulares. Antes no había celulares y la palabra de Dios se difundó por todo el mundo. Todos los que creyeron en Dios caminaban y daban la palabra de Dios, y la palabra se extendió. Ahora muchos usan el celular. Yo digo que la palabra de Dios está aquí, en este libro, no en las tabletas ni los celulares. Porque han hecho algunas preguntas que qué harían si se quitaran los celulares. Está tremendo las contestaciones que han dado, muy tremendas. Y todo eso nos aleja de las cosas de Dios. Todo eso nos aleja y nos pierde, porque el enemigo quiere que nos alejemos de Dios y él quiere que volvamos al lodo cenagoso donde Dios nos sacó. Pero ahí depende de cada uno de nosotros, porque Jesús vino y murió por usted. Y cuando usted viene a Cristo y se arrepiente de todas las cosas, dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza, Él lo recibe.
pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. No venir y arrepentirse y al poco tiempo hacer lo mismo, no. Dice, cuando viene uno a los pies de Cristo, es nueva criatura de aquí en adelante, ¿no? Todo lo viejo pasó. Entonces ahí se queda el viejo hombre y comienza un nuevo caminar. No volver a hacer lo mismo. No volver a meternos en los problemas. Y Jesús clamaba a grandes voces. Y él pensaba que el Padre se había olvidado de él cuando estaba crucificado. Así también nosotros a veces decimos, el Señor ya no nos oye, el Señor ya se olvidó de mí. No, Él está ahí, está al pendiente de cada uno de nosotros. Él está esperando el momento para decir, aquí estoy, no te he dejado, no te he desamparado, mi brazo no se ha cortado para levantarte. El Señor me llevaba todo esto porque en la mañana me daba sobre los pastores y me llevaba sobre los pastores. En unos versículos dice, porque muchos pastores han destruido mi viña hermosa. ¿Quién es esa viña hermosa? Nosotros, todos nosotros. Y en otros versículos dice, ¿qué vas a decir cuando ponga uno de los que tú enseñabas a que te enseñe sobre todo eso a los pastores? El Señor trabaja de muchas maneras. Yo no sé quién necesita esta palabra, solamente Él lo sabe, pero el Señor es un misterio. Su palabra es un misterio. Su palabra es una palabra que entra, una espada de doble filo y penetra hasta el tuétano, porque Él sabe escudriñar cada cuerpo de nosotros. Él sabe el pensamiento de cada uno de nosotros. Antes de que usted piense, Él ya sabe lo que usted le va a pedir. ¿Quién le enseñó al Espíritu Santo? Nadie. ¿Quién es más que Dios? Nadie. Él es el Todopoderoso. Y el Señor estaba trabajando conmigo sobre eso. Y aquí Jesús estaba agonizando y pensando que ya el Padre no lo había escuchado y clamaba. Vamos rápido, hermanos, tengo el tiempo. Vamos a mirar en Salmos 22:1. De todo lo que les estoy hablando, hermanos, cómo clamaba Jesús. La palabra de Dios era una del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ven, hermanos, cómo Jesús clamaba. Clamo a ti de día y no me respondes. Clamo a ti de noche y no me respondes. ¿Cuántos de nosotros clamamos a Dios en momentos donde estamos angustiados por un problema y pensamos que Él no nos está escuchando? Pensamos que Él está tan lejos de nosotros.
cuando Él está ahí al par de ese problema. A veces el Señor nos prueba cuánta es la fe que usted tiene para Él. Cuánta es la fe que usted tiene de dejarle las cosas a Él y que Él le resuelve ese problema. Y Él clamaba a gran voz: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Santo. Confiaron en ti y fueron librados. Confiamos en ti que tú nos vas a librar de toda angustia. Confiamos en ti que nos vas a levantar. Confiamos en ti que toda lengua va a ser callada, todas las cosas que sean en contra tuya. Clamamos a ti que eres el Todopoderoso, porque tú eres un Dios santo. Santo, y toda lengua que se levante contra nosotros viene siendo desechada y se va a lugares áridos. Eso es como tamo que arrebata el viento. Santo, bendito es el Señor. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué no fueron avergonzados? Porque clamaron y creyeron en Dios, confiaron en Dios. Y Dios es un caballero, Él no avergüenza a nadie. Nosotros nos avergonzamos solos con nuestros hechos, nuestros actos, sabiendo que no debemos hacer cosas que nos avergüencen. Él no avergüenza a nadie, o nosotros mismos con nuestros actos nos avergonzamos. Y aquí no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque confiaron en un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Él es el Todopoderoso, el que despliega esos cielos, el que manda esa lluvia y pone su pacto, que es el arco iris, para secar la tierra. ¿No se han fijado en eso? A veces hay un arco iris anchísimo, de muchos colores. Yo lo he visto cuando apenas va saliendo. Pero ¿qué es ese pacto con Dios? Ese arco iris es la gloria de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale. Santo, sálvale, puesto que en él se complace. ¿Cuántos nos complacemos en Dios? ¿Cuántos clamamos a Dios? ¿Cuántos confiamos en Dios? Y aquí Jesús se complacía en su papá. Por eso Él estaba seguro que Él lo iba a salvar, porque Él era mismo Dios. Aleluya. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los
pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Aquí es lo que yo les estaba diciendo. En el 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Aleluya, santo. Porque no había encontrado a nadie que viniera y pagara ese precio. Él ya estaba allá con los ángeles. Mas Él por obediencia vino y pagó el precio por usted y por mí. Porque en un versículo es: he de pagar lo que yo no he hecho. ¿Usted pagaría algo que usted no ha hecho por algún hermano? ¿Por alguna hermana? ¿Usted se echaría la culpa de algo que usted no hizo y pagaría ese precio? Entonces Jesús, ¿por qué lo hizo? Por amor a sí mismo y por amor a usted y por mí. Allí nos hace mirar que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios que todo lo puede y que tenía que ser necesario que Él viniera y muriera por usted y por mí. Porque ¿dónde estuviéramos ahorita si Él no hubiera venido a pagar el precio? El enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar, mirando a quién se lleva. Si usted tiene el vallado de ángeles, el vallado de Dios, procure siempre no romper ese vallado, porque entra la serpiente y muerde. Allí es donde viene y entra un demonio, y luego entra el más. Pero cuando usted es libre de esas cosas y hay de nuevo vallado, usted lo vuelve a romper. Todos esos que salieron de allí se van a traer un ejército y van a entrar a la casa, al templo de Dios, que es usted y yo. Por eso tenemos que nosotros siempre andar en la presencia de Dios y alejarnos del pecado, alejarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Si en verdad queremos servir a Dios, porque ya no hay tiempo de estar jugando con Dios, ya no hay tiempo, el tiempo se está acabando. Y muchos dicen: no va a venir, no va a venir. Pero como cuando Noé decían lo mismo: aquí no va a llover, nunca ha llovido, este hombre está loco. Lo mismo están diciendo: no va a venir. Dicen, todos estos cristianos están una palabra que es que nos hacemos como fanáticos de Dios. Pero gloria a Dios que digan eso. Gloria a Dios. Porque cuando Noé pasaba lo mismo. No va a venir. ¿Y quién cerró la puerta? Noé. Mismo Dios la selló para que no fuera abierta más que por Él mismo. De igual manera, cuando venga, que nos encuentre siempre alabándole, que nos encuentre siempre adorándole en las cosas que a Él le agradan, no en las cosas que
nos agraden a nosotros, porque ahí vamos a perder nuestra salvación. Siempre agradando a Dios, porque Él va a venir. ¿Y cómo queremos que nos encuentre? Alabándole, glorificándole. Y clamaban a grandes voces que abrían esa puerta, y no fue abierta. Y muchos, todos murieron. Nomás fue salvo Noé y su familia. Si nosotros nos sometemos a Dios, si alguno de la familia todavía no es creyente en Dios y no ha entregado su corazón a Dios, usted es el vaso, usted es la guía para que Él se convierta, porque es promesa de Dios que toda la familia se convierta a Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué vino Cristo? Él vino a dar testimonio de las cosas buenas, del cambio que hay en cada uno. Nosotros somos testimonio para nuestras familias, somos testimonio para nuestros nietos, nuestros hijos. Y si no damos testimonio, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo van a venir a la congregación? ¿Cómo van a venir a clamar a Dios? Muchos dicen, ¿para qué me arrimo si no hay buen testimonio de los que creemos en Dios? Si no hay buen testimonio, muchos dicen, mejor sigo igual. Pero el espejo, cuando usted va al espejo y refleja, así nosotros reflejamos ahí en la calle, allá en el trabajo, donde quiera que vayamos reflejamos. Y muchos sí se fijan, y muchos sí preguntan, dicen, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque el caminar con Cristo es algo diferente de caminar en el mundo. La luz refleja luz y las tinieblas reflejan tinieblas. No hay, dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si nosotros damos buen testimonio, va a venir toda la familia. No es cuando uno quiera, es el tiempo de Dios. Y cuando es el tiempo de Dios, dice, a hoy vas a mirar tu familia entrar por esa puerta. Va a entrar tu familia, vas a mirar a tu esposo venir por esa puerta, a tu esposa. Pero ¿cómo va a ser eso? Por el testimonio que nosotros demos en nuestros hogares, en nuestras familias. De otra manera no vamos a mirar resultado. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer así, en un segundo. Pero también dice que tenemos que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Hacer la voluntad de Dios, seguir la palabra de Dios, ser obedientes a Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Qué es mejor, los holocaustos o la obediencia? La obediencia. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes en el mandato que nos da a veces, que seamos responsables cuando nos dan un puesto, cuando nos dan algo que es de Dios, ser responsable de aquello, porque le vamos a dar cuentas a Dios. Todo obrero es digno de salario,
Y Dios no se queda con nada. Al momento no lo puede ver aún en el mismo momento, pero Dios tiene a alguien que le manda a alguien por lo que usted necesita. Porque yo lo he vivido, yo lo he visto. Yo le digo, yo nomás soy tu administrador, Señor. Tú sabrás. Pero le digo, siempre dame sabiduría que viene de ti y guíame por tus caminos. Porque afuera en el mundo, hermanos, hay muchas cosas que todavía nos atraen y nos alejan de Dios. Yo por cosas que me atraen saco vueltas. ¿Por qué? Porque sé que no le agrada a Dios. Y el enemigo siempre está listo para poner tropiezos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no resbalar. Eso es lo que a muchos de los profetas tenían también, porque también eran humanos como usted y como yo. Elías tenía los mismos sentires, porque era humano. Pero aún así, él clamaba a Dios. Nosotros tenemos que clamar a Dios en todo momento, agarrarnos de Dios, porque solamente con Él vamos a librar todas las cosas. Y él clamaba a Jesús a gran voz. En el Salmo 69 es lo mismo. Pero en el Salmo 69 dice en un versículo: no dejes que el pozo me trague, porque estaba descendiendo al abismo. Hermanos, a veces nosotros nos sentimos que ya nos comió, que ya no podemos salir de ese problema, que ya no podemos ni respirar. Pero clamando al Dios vivo, Él nos da ese aliento de nuevo, nos levanta. Es importante que demos testimonio de las cosas de Dios. Es importante el que cometamos errores y vayamos ante la persona y decir: sí, perdóname, cometí este error, discúlpame. No lo va a hacer menos mujer o menos hombre, al contrario, es un testimonio más y va a ser usted levantado. ¿Por qué? Porque es más honesto. Y eso es lo que quiere Dios, honestidad en el pueblo. Que el que peque ya no peque más, que el que robe ya no robe más. ¿Por qué? Porque nuevas criaturas somos ante la presencia de Dios y el viejo hombre queda atrás. Es tiempo que reflexionemos de todas las cosas, porque ¿qué vamos a dejarle a nuestros nietos, bisnietos? ¿Les vamos a dejar esos testimonios que estamos viviendo, bueno o malo? Y eso es muy importante para nuestras generaciones. A lo mejor usted y yo no vamos a no vamos a mirar la venida de Cristo, pero sí va a venir. Pueden mirarlo nuestros bisnietos, porque vienen cosas terribles, hermanos, cosas muy fuertes que vienen. Solo Dios sabe quién las va a vivir, pero solamente con Dios van a poder soportar esas cosas. Hermanos, los amo en el amor del Señor. Pongámonos de pie.
Este mensaje fue instruido por su siervo, pastor y evangelista, Alteyes. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para usted y su familia. Dios les bendiga.